Queridos hermanos y hermanas, ayer la Iglesia ha celebrado la 57ª, o 57, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y hemos tenido una jornada también muy bonita, muy bella, a través del Facebook del Arzobispado, en la cual han participado los dos seminarios de la Arquidiócesis. El Seminario San Jerónimo, que el año pasado cumplió 400 años de fundación, y el Seminario Arquidiocesano Misionero Redemptoris Mater, que tuve la gracia de fundar el año 2008. Son los dos seminarios de la Arquidiócesis, uno destinado fundamentalmente a proveer de sacerdotes para que atiendan las parroquias, las diversas realidades de la Arquidiócesis, y el otro fundamentalmente destinado a formar sacerdotes a través de los cuales más adelante, aunque ya hemos comenzado, ayudaremos a otras diócesis o a otras partes del mundo que están más necesitadas del clero. Y en los dos casos he dicho fundamentalmente porque en realidad, como dice el Concilio Vaticano II, todo sacerdote diocesano, al igual que todo obispo, debe llevar en su corazón la solicitud por todas las iglesias, por su iglesia particular, aquella donde está incardinado, pero también por todas las diócesis, vicariatos apostólicos, todas las iglesias del mundo. Entonces, ciertamente, en la formación de cada uno de nuestros seminarios, digamos así, se hace más énfasis en un aspecto o en otro, pero todos son sacerdotes diocesanos, ya tenemos bastantes, gracias a Dios, ordenados los últimos años, y entonces todos llevan esta solicitud en su corazón. La participación en la jornada de ayer ha sido bellísima, un promedio de 12.000 personas hasta anoche, seguramente la gran mayoría jóvenes, habían participado, sea en forma directa o viendo luego los videos que quedaron publicados o colgados, como dicen los chicos, en el Facebook del Arzobispado. Pero yo quisiera ahora, digamos como complementando esa jornada tan bonita que ha habido ayer, hacer algunas reflexiones sobre la carta que el Papa Francisco, siguiendo ya la tradición de sus predecesores desde que comenzó esta jornada, cada año el Papa de turno, digamos así, envía una carta que nos ayuda a reflexionar sobre lo que es la vocación en general y luego las vocaciones ya particulares a la vida consagrada o a la vida sacerdotal. Y en esta ocasión el Papa Francisco, en su carta, hace referencia a una figura que ha sido muy querida por la Iglesia desde sus orígenes. Todos conocemos, todos sabemos que Jesús vivió, creció y pasó la mayor parte de su vida pública, de su misión, en Galilea. Él vivió en Nazaret, por cuestiones coyunturales, sabemos, nació en Belén, porque justamente se había decretado un censo, y cada familia debía ir a su lugar de origen, y por eso Jesús nace en Belén, perdón, que queda en el sur, muy cerca de Jerusalén, ¿no? Pero Jesús vivió fundamentalmente en el norte, repito, en esta zona de la Galilea. Y toda la zona de la Galilea está marcada por el lago. Es un lago enorme que incluso muchas veces se llama el mar de la Galilea, porque uno se para en la orilla, no ve la otra orilla, es enorme. Y entonces la vida de Jesús está también marcada por este lago, el lago de la Galilea, y naturalmente también en algunos momentos, como relatan los evangelios, sube a la barca, o hace subir a la barca a sus apóstoles para trasladarse de un lugar a otro. De suyo, seguramente muchos de ustedes recuerdan que la primera llamada de Pedro, y con la cual, según algunos de los sinópticos, empieza la llamada de los apóstoles, se da justamente cuando, según nos relatan los evangelios, Pedro había pasado toda la noche, Pedro era un pescador, y había pasado toda la noche
tratando de pescar y no había conseguido nada. Y ya en la mañana, digamos al comenzar el día, Jesús aparece por la orilla y le manda a Pedro echar las redes. Pedro, repito, que era un pescador experimentado, sabe muy bien que si de noche no se ha pescado, de día menos, porque la luz tiende a hacer que los peces vayan, si los subieran, vayan hacia el fondo, hacia la oscuridad, a protegerse de la luz. Pedro sabe muy bien que entonces es humanamente imposible pescar de día si de noche no ha habido peces. Pero no obstante eso, se fía de Jesús y lanza las redes. Lanza las redes a la derecha, tal como Jesús se lo había indicado, y dice que fue una pesca tan grande que la sola barca de Pedro no alcanzaba para arrastrar todos los peces, entonces tuvieron que llamar a otra barca. Y así entonces, digamos, comienza uno de los relatos del Evangelio. 2 barcas. San Juan concluye su Evangelio diciendo que después, ya que Jesucristo había resucitado, se había aparecido a los apóstoles en Jerusalén, los apóstoles luego vuelven a Galilea y en un momento determinado, ya el maestro lo habían visto, pero no es que estaba con ellos las 24 horas del día, ni mucho menos. Entonces Pedro dice, voy a pescar. Conocemos la historia, la hemos recordado hace poco también. Y dice que Pedro va a pescar con algunos de los apóstoles y que cuando ya estaban cerca de la otra orilla, entonces Jesús los está esperando y les pregunta si tienen algo que comer, ¿no? Juan reconoce en este hombre al maestro y se lo dice a los apóstoles, es el maestro, y Pedro se lanza al mar, estaba cerca ya de la orilla, en fin, y entonces luego la barca llega con 153 peces. Ellos tampoco habían pescado durante la noche, tampoco en esa ocasión habían pescado, pero Jesús les vuelve a decir lo mismo que al principio, echen las redes y efectivamente las echan, repito, pescan 153 peces gordos, dice el Evangelio, y finalmente llegan a la orilla. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en estos 2 hechos históricos, los santos padres han visto la figura de la Iglesia. Por eso, una de las figuras de la Iglesia es la barca, la barca cuyo timonel es el apóstol San Pedro. Pero varios de los santos padres, empezando por San Agustín, han interpretado esta figura que les acabo de decir como el recorrido del hombre desde la orilla de este mundo hasta la otra orilla, es decir, hasta la vida eterna. Y dice San Agustín que empezamos el recorrido de este mundo en 2 barcas, pero solamente es una la que llega a la vida eterna, es una la que llega a la plenitud del reino de los cielos, y es la barca de Pedro. La segunda barca, dice San Agustín, nunca más se supo nada de ella. La barca de Pedro entonces es, repito, una figura muy querida por toda la tradición de la Iglesia para ayudarnos a comprender este misterio de amor, justamente que es la Iglesia, este misterio de amor que es la Iglesia. Pero en esa barca, como nosotros sabemos, los apóstoles han vivido muchas experiencias, no solamente estas 2 pescas milagrosas a las que me acabo de referir, sino también han vivido la experiencia de estar en el centro, en el medio de este mar de la Galilea, y que se haya alzado una tempestad tremenda mientras Jesús estaba con ellos en la barca y dormía. Y Pedro le dice esto al maestro, lo despierta: maestro, mira la tempestad, no te importa que perezcamos, etc. Y como sabemos, Jesús en ese momento les dice: hombres de poca fe, y ordena la tempestad que amaine, y efectivamente la barca puede continuar su travesía. Pero en otra ocasión también estaban los apóstoles en esta barca, en la barca, y de pronto ven a Jesús caminar sobre las aguas. También conocemos este episodio. Y ellos se asustaron pensando que era un fantasma.
Y Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. Pero está todavía sobre el agua, caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, maestro, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se lanza y empieza a caminar sobre el mar igual que Jesús. ¿No? Pero de pronto, dice el Evangelio, empieza a mirar hacia abajo, a razonar, ¿qué cosa estoy haciendo? En lugar de ver a Jesús, empieza a verse a sí mismo y se empieza a hundir. Y Jesús en ese momento, y le dice, sálvame Señor, ayúdame. Jesús le tiende la mano y lo levanta. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque justamente el Papa, siguiendo toda esta tradición de la Iglesia, que es bellísima, ha hecho referencia también a esta barca, que es la Iglesia, en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que, repito, hemos celebrado el día de ayer. Pero el Papa parte de un principio, como naturalmente tiene que ser, de un principio y de un origen. Y nos recuerda esto, que a la barca no sube cualquiera, que a la barca no se apunta uno, sino que aquellos que han estado siempre en la barca son aquellos a quienes Jesús ha llamado y los ha invitado, los ha animado a subir. Es decir, lo primero que nos recuerda el Santo Padre es que la vida cristiana es una vocación, una llamada. Y aquí estamos hablando de la vida cristiana en general, en general. Lo hemos recordado también al menos un par de veces en estos últimos días, estas palabras de Jesús. No son ustedes los que me han llamado, los que me han elegido a mí, he sido yo el que los he elegido a ustedes. Y ciertamente en esto los evangelios son bastante claros al relatarnos cómo Jesús fue llamando uno por uno a los apóstoles, fue eligiendo a los discípulos, y de hecho hay más de un caso que relata las Sagradas Escrituras de alguno que quería seguir a Jesús y Jesús no se lo permitió. Sino, no, tú vete a tu casa, vete a tu casa. Algún otro que quería también seguir a Jesús y no, tú vete al templo a dar testimonio. Es decir, lo primero, que la vida cristiana es una vocación, una llamada. Y en realidad toda vida humana es una llamada, porque para que nosotros estemos en este mundo, Dios nos ha llamado de la nada, nos ha creado de la nada, nos ha llamado a cada uno de nosotros a la existencia, y nos ha llamado por nuestro nombre. Pero dentro de esta llamada, digamos, universal a la existencia, está una llamada más particular a la vida cristiana. Y esto lo dice San Pablo, lo hemos recordado también hace no muchos días, a los que él eligió, los llamó. A los que él eligió, los llamó. Y a los que llamó, los justificó o los predestinó. Y a los que predestinó, los justificó. Y los justificó para una misión, dice San Pablo, para reproducir en ellos la imagen de Cristo. Esta es la vocación cristiana, la llamada que Dios ha hecho, en este caso, no a toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven, sí. Esto se llama la vocación universal a la santidad, a la salvación, el designio universal de salvación. Dios quiere que todos los hombres nos salvemos, pero para que este deseo de Dios se pueda realizar, aún, digamos así, sabiendo que no todos llegarán a la salvación, no me atrevo a decir llegaremos a la salvación, no obstante eso, Dios para ayudar, para esta misión, para ayudar a que los hombres puedan encontrarse con la verdad y convirtiéndose, alcanzar la salvación, decíamos, Dios entonces llama a algunos hombres, varones o mujeres, ¿no es cierto?, llama a algunos para formar parte de su iglesia. La iglesia que es aquella que Dios mismo ha constituido a través de Jesucristo
para continuar esa misión que Dios comenzó en Cristo, de hacer presente su amor en cada generación. Hay una segunda llamada entonces, ya más particular, que es la llamada a ser cristianos, que es la llamada a ser santos. Y cuando decimos llamada a ser santos, no estamos hablando del fruto de un esfuerzo meramente humano y personal, absolutamente no, sino que estamos hablando de una llamada que Dios nos hace a acogernos a su amor gratuito y misericordioso, para que, acogiéndonos, Él pueda hacernos partícipe de su vida divina y así reproducir en nosotros, de mejor manera o una manera más intermedia, según como cada uno responda a la llamada de Dios, reproducir en nosotros la imagen de Cristo, el amor de Dios hacia los demás. Entonces, esta segunda vocación, que es la vocación a la vida cristiana, que está siempre atentos en función de una misión, Jesucristo no ha fundado la iglesia en función de sí misma, y en esto, gracias a Dios, los papas en general nos han ayudado siempre nos han ayudado a recordar que la iglesia es por su propia esencia misionera, que la iglesia no vive para sí misma, sino que vive para servir a la humanidad, para servir al mundo, especialmente a aquellos que no conocen a Jesucristo, que nunca han oído hablar de Él, o que habiendo oído hablar de Él, no han creído en Él, o habiendo creído en Él, luego lo han dejado. La iglesia entonces vive en función de los demás. Por eso el Papa Francisco dice que una de las peores enfermedades que puede afectar a la iglesia es lo que él llama la autorreferencialidad. Y esto lo mismo se puede decir del cristiano, la autorreferencialidad. Vivo yo la vida cristiana en función de mí mismo, en función de mi salvación personal. Yo me preocupo solo por mí, de no pecar, de portarme bien, de ir a misa, de rezar por mí. Los demás, que haga cada uno lo que pueda. Este no es tema mío. Esto ciertamente significa no ser cristiano. Porque un cristiano tiene, de lo profundo de su ser, para ser cristiano no hace falta tener el Espíritu Santo. Si no se tiene el Espíritu Santo, no se es cristiano, dice San Pablo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo, no es cristiano, por más que se llame como quiera llamarse y que tenga todos los certificados de haber recibido todos los sacramentos. También lo dijo el Papa Francisco al comenzar su pontificado. Se puede estar bautizado y no ser cristiano, se puede ser sacerdote y no ser cristiano, se puede ser obispo y no ser cristiano, se puede ser papa, dijo él mismo, y no ser cristiano. Entonces, de suyo, el ser cristiano no lo acredita un documento, ni haber recibido unos sacramentos. No, el ser cristiano lo acredita el espíritu que mueve a la persona y que se trasluce en sus acciones concretas de cada día. Y si uno tiene el Espíritu Santo, entonces una de las características típicas del Espíritu Santo, que es amor, es la persona amor de la Trinidad, es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo, lo recordamos también estos días, que el amor es expansivo. El amor, si hay algo más contrario al amor, es el encerrarse en sí mismo, el buscar cada uno su propio interés. Esto es lo más contrario al amor. Eso se llama egoísmo. Entonces, esta vocación a la vida cristiana es siempre una vocación a la misión, es una vocación a pensar en el otro, a salir de nosotros mismos, a ir más allá de nosotros mismos. Pero es, en primer lugar, repito, una vocación, una llamada de Dios que espera nuestra respuesta libre, pero una llamada de Dios. Por eso el Papa Francisco, en la segunda parte de su mensaje, la primera hace referencias a la barca, que la barca no entra el que quiere, sino aquel a quien Dios elige. La segunda parte dice esto, justamente por esta gratuidad de la llamada, porque no es que Dios me haya llamado a mí porque sea mejor que los demás, absolutamente no, esto no es así, ¿no es cierto? Dios nos llama, hay un misterio en cada llamada, en cada vocación, hay un misterio que nosotros no llegamos
sin duda, con nuestra cabecita no podemos llegar a descubrir la razón más profunda por la que Dios elige a unos y no elige a otros. No lo sabemos, es un don gratuito del amor de Dios, pero siempre, repito, en función de toda la humanidad. Entonces el Papa por eso dice lo primero, en una jornada de oración por las vocaciones, lo primero que debe brotar de nosotros es el agradecimiento. Agradecer a Dios que nos ha llamado, agradecer a Dios que nos ha elegido, agradecer a Dios que nos ha llamado de la nada a la vida, al ser lo primero, al ser. Nosotros no tenemos ningún derecho a haber nacido, es Dios el que nos ha elegido para nacer. Y segundo, agradecimiento a esa llamada universal a la santidad, esta llamada a ser cristianos. Dios que se nos ha revelado para que no vivamos como tanta gente, pobrecillos paganos, hermanos que sufren muchísimo, que su vida no tiene sentido, que para ellos todo se termina en un ataúd, que no tienen ningún consuelo de nadie y por eso no soportan su vida y tienen que hacer de todo lo con tal de no sufrir cosas horribles de las que hemos hablado ya muchas veces. Pero también dice el Papa entonces que una vez hemos recibido esta vocación y en la medida en que respondemos a ella, comenzamos esta travesía. Y esa travesía, nos recuerda el Papa, que es una travesía que no está exenta de dificultades. Como en esa barca, también en nuestra vida, sea como laicos, sea como sacerdotes, como obispos, como religiosas, consagrados, consagradas, también a lo largo de nuestra vida, algunas veces se levantan las tempestades. Se levantan las tempestades, dice el Papa, primero, muchas veces las tempestades de las dudas. Cuando Dios ya nos va marcando una vocación en algún momento de nuestra vida, y entonces empiezan a levantar las dudas. ¿Será que Dios me está llamando a mí a ser sacerdote? ¿Justamente a mí? ¿O me está llamando a que me case con este chico, con esta chica? ¿Me está llamando a la vida matrimonial justamente a mí, justamente en esta época en mi vida? ¿O me está llamando a hacerme monja y dejar todo para meter en un monasterio a rezar toda mi vida? ¿A mí? ¿A mí? Y dice el Papa, entonces empiezan los fantasmas. Empiezan a surgir dentro de nosotros el creer que estamos siguiendo a un fantasma, lo mismo que pensaban los apóstoles cuando Jesús viene caminando por encima de las aguas, creen que es un fantasma. Y el Papa dice lo mismo, que muchas veces cuando empieza a surgir en nosotros esta llamada que Dios nos hace, porque así como nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a ser cristianos, también luego nos va llamando a unos al sacerdocio, a otros al matrimonio, a otros a una vida de especial consagración. También Dios nos va llamando y muchas veces surgen en nosotros estas dudas, estos fantasmas. Nos hacemos unos fantasmas y creemos que al final no es Dios, sino que son nuestras imaginaciones, nuestras ideas. Repito, un fantasma. Y dice el Papa que en ese momento justamente es cuando tenemos que invocar el nombre de Dios. ¿Cómo saber si Dios me está llamando al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio? Invocando el nombre de Jesús, como Pedro. Señor, que me hundo en mis dudas. Señor, que me hundo en mis temores. ¿Serviré yo para ser sacerdote? ¿Serviré yo para casarme? ¿Es este el hombre? ¿Es esta la mujer que tienes para mí? Me hundo, Señor, en mis dudas. Sálvame, sálvame. Por eso, en este contexto que nos dice el Papa, ciertamente, una vocación para conocer cuál es la vocación para la que Dios me ha creado, porque mi vida es vocación, es una llamada y mi vida es misión para saber de qué manera, en qué estado de vida Dios quiere que yo participe en la misión de la Iglesia, que es lo mínimo que puede ser un cristiano. Necesita la intimidad con el Señor. Es en la oración, es en esa actividad de trato con Dios, en la que Dios poquito a poquito va calmando las tempestades. Poquito a poquito Dios va aclarando la llamada, a dónde Dios nos está llamando. Y en ese momento, dice el Papa, hace falta valentía, pero no la valentía humana,
que se basa en las propias fuerzas, en la capacidad de uno, en su inteligencia, en su astucia. No, no es a esa valentía a la que se refiere el Papa, es a la valentía que en griego se dice parresía, una valentía que es una fuerza que está fundamentada no en mí, no en mis capacidades, absolutamente no, sino fundamentada en el Señor, sabiendo que si Dios me está llamando a este estado de vida o este otro, Él me dará la gracia para poder yo seguir esas huellas que Él me va marcando en la historia, y Él me ayudará en mis debilidades, me ayudará en los combates, me ayudará también en los sufrimientos que son propios de la vida del hombre y propios también de la vida cristiana en cualquiera de los estados de vida. Entonces, la valentía, esta parresía de fiarme de Dios como Pedro se fía de Dios. Jesús, si eres tú, mándame caminar, mándame que vaya a ti. Jesús le dice, ven a mí. Y entonces Pedro se echa a caminar sobre las aguas. Cuando uno tiene los ojos fijos en Jesús, dice la carta a los Hebreos que es el caudillo, el iniciador y el consumador de nuestra fe, entonces ciertamente caminamos al encuentro del Señor. Pero también hay momentos en que, como Pedro, nos recuerda el Papa, tendemos a bajar los ojos, la mirada. No tenemos los ojos puestos en Jesús, sino que tendemos a mirarnos a nosotros mismos. Ya una vez, digamos así, hemos ido definiendo, incluso cuando ya hemos definido nuestra vocación, sea que estemos en el seminario, sea que ya nos hayamos comprometido al matrimonio, o sea que ya estemos ordenados sacerdotes, o ya casados, o ya hayamos hecho los votos en una congregación religiosa, también algunas veces nos sucede en los distintos momentos de la vida, repito, desde que acogemos ya la llamada hasta el último día, muchas veces nos va a suceder lo mismo, o nos puede suceder lo mismo, que por momentos, por temporadas, tendamos a no ver a Jesús, a no tener los ojos fijos en Jesús. Nos puede pasar a todos, y empezar a mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué lo hice? Tenía que haberme quedado en mi casa. Ahora que soy seminarista tengo que obedecer al rector y tengo que adecuarme a una vida que no es la mía, que implica un sufrimiento, que implica cierto esfuerzo. Ahora que soy religiosa tengo que obedecer a mi superiora. ¿Por qué? ¿Para qué lo hice? Tenía que haberme quedado, mejor me hubiera casado, o al revés, ¿para qué me casé? Me hubiera quedado soltero, o ¿para qué me casé con este hombre? Si el otro era más galante conmigo, ¿en qué mal momento tomé esta decisión? En fin, o sea, ya dejamos de ver a Jesús, nos empezamos a ver a nosotros mismos otra vez, nuestros intereses, me gusta, no me gusta, me provoca, no me provoca, y entonces empezamos a ahogarnos. Ese supuesto arrepentimiento es empezar a ahogarse, y el agua se nos empieza a subir, a subir, a subir, a llegarnos al cuello. Nos empezamos a ahogar en el mar, en la tempestad de nuestra incredulidad, en la tempestad de que hemos comenzado a perder la fe, de que nos hemos olvidado, que antes de contraer el matrimonio, que antes de ir al seminario, que antes de nuestra ordenación sacerdotal o de nuestra profesión de votos, hemos hecho un discernimiento y hemos visto que el Señor nos ha llamado. Nos hemos olvidado de eso. Y es en ese momento entonces, que muchas veces el momento de la fatiga, dice el Papa, así le llama a él, es el momento de la fatiga, cuando nos empezamos a sentir cansados, porque es normal, una persona se casa con una ilusión enorme, ¿no es cierto? Y al principio las cosas son estupendamente bien, uno está feliz por algo escogido a ese esposo, a esa esposa, ¿no es cierto? Y están con toda la ilusión de comenzar una vida nueva. Pero luego, ¿qué pasa? Pasa como en las bodas de Caná, que estamos en la fiesta, pero de repente se empieza a terminar el vino. Pues eso mismo pasa en la vida sacerdotal. Eso mismo pasa en la vida religiosa, es decir, somos jóvenes, empezamos con una ilusión enorme, porque claro, a un joven
que siente la llamada de Dios, que esté en el seminario, le hace mucha ilusión comenzar a celebrar la misa. Le hace mucha ilusión confesar y absolver los pecados. Por supuesto que sí, es una cosa tan bonita como este encuentro íntimo entre los dos esposos en la vida matrimonial. Es decir, es toda esta ilusión. Pero claro, si uno no ha sido debidamente advertido, por eso es tan importante la formación en los seminarios, y en la familia, y uno no ha sido debidamente adiestrado, también en las dificultades propias de la vida matrimonial o en las dificultades propias de la vida sacerdotal o de la vida consagrada, entonces poquito a poquito puede comenzar a perder el entusiasmo. Es decir, la fatiga del día a día, del tener que donarme las 24 horas del día a mi esposa, de tener que donarme las 24 horas del día a mi esposo, de tener los dos que donarnos a nuestros hijos. Y que para ser fieles al Señor, salvo que Dios indique de un modo claro otra cosa, estar abiertos a la vida, y al tercer hijo, y al cuarto, y el quinto, naturalmente. Y lo mismo en la vida sacerdotal. El sacerdote, cuando celebra la misa, él está poniendo su cuerpo, pero el que celebra la misa es Jesucristo. Es Jesucristo a través del sacerdote. Y es Jesucristo el que parte el pan, y es Jesucristo el que dice a través de la voz del sacerdote, pero es Jesucristo el que dice, parte el pan, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban todas de él, porque esta es mi sangre. Y esas palabras que Jesucristo dice a través del sacerdote, las quiere cumplir también a través del sacerdote, para que la gente crea. ¿Cómo puedo yo creer que Jesucristo está aquí presente y se parte por mí? ¿Cómo puedo yo creer? Se ve a un otro Cristo partiéndose por mí. Pero muchas veces pasa esto, que cuando ya va pasando la ilusión y se empieza el sacerdote a darse cuenta que él ha entregado su vida con Jesucristo para la salvación del mundo y que eso implica que el mundo se alimente de él, que la vida del sacerdote es un continuo partirse y repartirse, entonces hay un momento en que también empieza a aparecer la fatiga, que es normal, Empezamos a sentir un cansancio físico, es normal, si estamos ejerciendo bien el ministerio. Claro, si somos unos señoritos que vivimos en función nuestra, como esos pastores que no sirven a las ovejas, sino que se alimentan de las ovejas, que abusan de las ovejas, que explotan a las ovejas, que está profetizado también en el Antiguo Testamento y que San Agustín ha dedicado muchos discursos a esto, muchas homilías a esto. Yo no me refiero a estos que se llaman los sacerdotes pervertidos, que pueden existir, como pueden existir esposos y esposas pervertidos, o laicos solteros pervertidos y religiosas pervertidas. Claro que puede existir. Yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo cuando un sacerdote ejerce, se dedica a su ministerio, es un momento en que la fatiga aparece, Y es en ese momento de la fatiga cuando justamente nuestra vida tiene esta posibilidad de ofrecernos al Señor, como dice las Sagradas Escrituras. Ofrecemos nuestro cuerpo como hostia santa, inmaculada, agradable a Dios. Y ese es el momento en que el esposo se une a Jesucristo. Es el momento en que la esposa se une a Jesucristo, en que el sacerdote se une a Jesucristo. Y con Jesucristo, crucificados por amor, nos ofrecemos a Dios Padre. Y es solamente en esa medida en que, con la gracia de Dios, por supuesto, somos capaces de dar este paso, y gracias a Dios lo da la gran mayoría de las personas, de los cristianos, la gran mayoría lo da, ¿no? Y ahí entonces comenzamos a experimentar el gozo, un gozo mucho más profundo que los primeros momentos de la fiesta. Por eso dice Juan en el Evangelio, que se empieza a terminar el vino, se termina el vino, y no solamente queda agua, es el fruto de la fatiga humana, es el agua,
Fíjese que hay diferencia entre el vino y el agua, enorme. Pero ahí interviene Jesús cuando recurrimos a Él, llevados de la mano de María, que nos dice, hagan lo que Él les diga. Y en ese momento, Jesús, en las bodas de Caná, transforma el agua en vino. Pero ¿en qué vino? Fíjense ustedes, ¿en qué vino lo transforma Jesús? Dice que cuando distribuyen el vino, las tinajas, entonces sirven, el maestresala, que es el jefe de todos los mozos, para entendernos, un hombre que sabía de estas cosas, prueba el vino y le dice a Jesús, y le dice al novio, porque no sabía que lo había hecho Jesús, le dice, caramba, le dice, yo que soy experto en organizar fiestas, veo que normalmente cuando se hacen los matrimonios, primero se saca el vino bueno y luego cuando están ya un poquito zampaditos, digamos así, mareaditos, se saca el de menor calidad porque ya ni se dan cuenta. Tú en cambio has hecho lo contrario. Y esto es, queridos hermanos y hermanas, la belleza de la vocación cristiana. La belleza de la vocación cristiana es que conforme van pasando el tiempo y van pasando los años, si uno no vive en función de sí mismo, que eso sí es destrozarse la vida, si uno no vive en función de lo que le provoca o no le provoca, que eso es lo más inmaduro y lo más horrible del mundo, ¿no? Sino que si uno vive haciendo la voluntad de Dios, cogidito a Jesucristo, unido a Jesucristo, a través de la oración, unido en la fe, unido en la oblación de nuestro propio ser, repito, no por nuestra fuerza, sino por el don del Espíritu Santo, entonces en esa medida empezamos a experimentar una alegría mucho mayor que el primer día del matrimonio, una alegría mucho mayor que el primer tiempo de sacerdocio, una alegría mucho mayor que cuando eras una novicia, una jovencita novicia ilusionada con Jesús, mucho mayor. Es ya la alegría que nos va haciendo experimentar esta presencia cada vez mayor del reino de los cielos en nosotros, esta presencia cada vez mayor de Dios en nosotros. Y por eso dice el Papa Francisco, esta unión con Cristo, es la que nos impide caer en la apatía. Nada más feo que ver un matrimonio apático, donde ya no hay gestos de amor, donde ya no hay ternura. Nada más feo que ver un sacerdote apático, que no tiene iniciativas pastorales para su parroquia, que ya está cansado, que se le ve cansado, que el templo está sucio, que sus ornamentos son un desastre, que los vasos litúrgicos están todos oxidados, deteriorados, que su misal está todo horrible, no es una cosa blanquita, ya todo negro, de tanto manoseo. Nada más triste que ver un sacerdote que no quiere confesar, un sacerdote que ya está cansado de todo. Sea un sacerdote mayor o sea un sacerdote joven que se empieza a desilusionar. Nada más triste. En cambio, la belleza de ver una religiosa, de ver un sacerdote entregados a su ministerio, que van pasando los años, pero en lugar de apatía lo que tiene es cada vez más iniciativa y cada vez quiere llegar a más gente. Y esa religiosa cada vez quiere hacer cosas nuevas, a ver cómo podemos ayudar más en la fe o en la promoción humana integral, cómo podemos hacer. Y esto, lo contrario a la apatía, esto se consigue, claro que se consigue, lo mismo que en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios conozco? Yo que me dicen, hoy día, después de 50 años de casado, soy más feliz que el primer día. Más feliz que el primer día. Ya no hago las cosas que hacía los primeros años, ya estoy viejito, ya no tengo ese impulso de antes, pero soy mucho más feliz, mucho más feliz. El Papa Francisco ha hablado de eso y lo hemos recordado hace poco en una de estas meditaciones, cuando ha hablado en Amoris Laetitia, habla de esto, de cómo el amor se va transformando también con los años. Pues bien, entonces finalmente, dice el Papa, agradecimiento por un lado, gratitud a Dios que nos ha llamado. Segundo, mirar a Jesús, Él es el que disipa nuestras dudas, aquel que nos va aclarando hacia dónde, por dónde quiere que participemos en la misión de la Iglesia, cuál es nuestro estado de vida. Mirar a Jesús
y gritarle en los momentos de dificultad, bien, y unirnos a Jesús crucificado en los momentos de fatiga. Fíjense ustedes, y es así como se va descubriendo la belleza de la vocación cristiana, que repito, queridos hermanos y hermanas, con el tiempo no solamente se nos va la ilusión, no solamente no se nos va la ilusión, sino que si vivimos unidos a Cristo, la ilusión aumenta, crece en cada uno de nosotros y nos renueva día a día en esta alegría, el vino de la última etapa de la vida, mucho mejor que el vino de los inicios todavía. Bien, termino con una cosa. En medio de todo esto, sin embargo, nos encontramos algunas veces con una realidad, con dos realidades. Primera, la realidad de la falta de decisión, Si ustedes se han dado cuenta, sobre todo a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ya no quiero decir nada, los jóvenes cada vez más temen tomar decisiones. Son muy inseguros. Antes uno se casaba normalmente, a los 22, 23, 24 años, ya la gente estaba casada. Muchas señoras que me están mirando probablemente se casaron a los 19 o 20 años. Hoy día es impresionante. Muchachos de 30, bueno, ya hombres ni muchachos, 30, 34 años, todavía solteros, metidos en la casa de papá y mamá. Impresionante. Noviazgos de 8, 10 años, noviazgos larguísimos, fíjense ustedes, por falta de decisión. Otros chicos que sienten la llamada de Dios al sacerdocio, chicas que sienten la llamada de Dios a la vida consagrada y no se atreven a dar el paso, esta inseguridad. El Papa Francisco, con la sencillez que lo caracteriza, hace un tiempo dijo esto: ¿cómo puede ser posible que papá y mamá tengan en su casa a un hombrón de 30 años, de 32 años, de 28 años? Y dice el Papa, mira, deja de preparar la comida a tu hijo, deja de lavarle las camisas y plancharle los pantalones y échalo a la calle para que veas que se va a casar. No se casa porque lo tienen todo resuelto en casa, pero no maduran como personas, no saben tomar decisiones. Y esto es muy importante, que papá y mamá ayuden a sus hijos desde pequeños, que los hagan hombrecitos y mujercitas, que les enseñen a arriesgar, a tomar decisiones, no de un modo intrépido, no me estoy refiriendo a esto, que les enseñen a un discernimiento. El Papa habla mucho del discernimiento, que les enseñen una vida de oración y que en su momento los animen a tomar decisiones. Claro, estas decisiones que estamos hablando son trascendentales, por supuesto que sí, pero hay que tomarlas en algún momento de la vida y no ganamos nada tomándolas a los 40 años. Es impresionante. Un aspecto. Y el segundo aspecto, y con esto quisiera terminar, por eso es muy importante que los papás formen bien a sus hijos. Yo les digo una cosa, ya gracias a Dios tengo mucha experiencia, y una cosa que yo he notado, y no solamente yo, de esto se habla mucho, se habla y se ha hablado mucho y se ha escrito mucho los especialistas, ¿no? Se ha llamado a la generación, esta generación que surgió en torno a mayo del 68, la segunda mitad del siglo XX, etcétera, etcétera, una generación débil, la generación débil, una generación que no sabe sufrir, y en gran parte es porque los papás no les han enseñado a sufrir. Y en esto, queridos hermanos y hermanas, más allá de las buenas intenciones de cada uno de nosotros, es fundamental que en casa se inicie a los hijos, así como se inicia a los hijos en el sufrimiento, y así como se da una educación a los hijos, incluida una educación sexual de la que hemos hablado el otro día y hemos explicado, digamos, en grandes rasgos cómo, también es importante iniciar a los hijos en la donación, iniciar a los hijos en el sufrimiento. La capacidad de sufrimiento es como el músculo. Si un músculo no se ejercita, se atrofia y luego nunca más se podrá usar. Si a uno desde pequeñito no se le enseña a negarse un poquito a sí mismo, a tener una disciplina, si no se le ayuda a descubrir que él no es el centro del mundo, entonces cuando sea grande va a sufrir muchísimo más, porque no hay nada
que cause más sufrimiento que chocarse contra la realidad de la vida del hombre que implica la dimensión del sufrimiento y no poder entrar en esa realidad. Es un suplicio constante, es un martirio permanente. Y esto, estoy seguro que ninguno de ustedes lo quiere para sus hijos. A los niños hay que enseñarles la disciplina, hay que enseñarles a negarse a sí mismos, poquito a poquito. Por supuesto que poquito a poquito, pero hay que hacerlo. No se les puede abandonar a que hagan lo que les provoque, lo que no les provoque, no, porque ya estoy cansada, porque ya tengo no sé cuántos hijos, o tengo no sé qué, o tengo mucho trabajo, o tengo mis amigas o mis amigos. No, que haga lo que quiera el chico, ya más adelante aprenderá. No, función de los padres, muy importante. Y lo segundo que les quería decir, lo último, es esto. Por otro lado, sin embargo, a veces muchas veces nos estamos encontrando con estas realidades de jóvenes, repito, que no se atreven a tomar una decisión. Pero otras veces, y muchas, nos encontramos con chicos que lo tienen clarísimo, que Dios les llama a ser sacerdote, chicas que Dios las llama a consagrarse. Y, curiosamente, el principal obstáculo, quienes se niegan, son sus padres. Impresionante. Y muchas veces papás y mamás que están en la iglesia. Increíble, increíble. Cómo un padre, aunque sea un pagano, puede interferir en la vocación de su hijo. Cómo un padre puede interferir en la vocación de su hijo. Impresionante. Como si el hijo fuera su propiedad. Claro, porque hay padres que es una cosa horrible, ¿no? Es una cosa horrorosa, un egoísmo enorme, que proyectan en sus hijos que sean lo que ellos quieren que el hijo sea. Es un egoísmo terrible, como si el hijo fuera, qué sé yo, un muñeco. O peor todavía, padres que quieren que su hijo trabaje no sé qué para que los mantengan en la ancianidad. O sea, no les interesa el hijo, les interesa a sí mismo, uno mismo. Es impresionante, es impresionante. Si ustedes supieran, hermanos y hermanas, cuántas veces nos encontramos con este problema de chicos que quieren ir al seminario y sus papás o sus mamás no los dejan. Y esos papás y esas mamás van a misa el domingo y comulgan. Y están interfiriendo con la llamada de Dios a su hijo, como si su hijo fuera su propiedad, como si ellos fueran más importantes que Dios. Es tremendo, queridos hermanos y hermanas. Por eso quería terminar con esto. Humildemente, les digo a ustedes, la labor del papá y la mamá es muy importante. Formen bien a sus hijos, fórmenlos en la fe, enséñenles a fiarse de Dios, enséñenles a tener una vida de oración. Es lo mejor. Forma bien un hijo, educa bien un hijo y tendrás una ancianidad feliz, lo dicen las Sagradas Escrituras. Y ya verás que aunque sea tu único hijo, si tú se lo entregas al Señor, si ves que Dios lo llama al sacerdocio, o incluso a la vida matrimonial, si se tiene que casar, que se case, no vas a estar tú interfiriendo en la vida del matrimonio de tu hijo, ¿no es cierto? Pues bueno, así seas tu único hijo, y tú seas una viuda como la Virgen María, y tú seas una viuda como la Virgen María, y sea tu único hijo como Jesús, si tú no lo acaparas para ti, si lo dejas que vaya a hacer la voluntad de Dios, verás cómo Dios te bendecirá. Verás el gozo y la alegría de tener un hijo sacerdote, una hija consagrada. Como Dios, ese desprendimiento tuyo, te lo va a colmar con creces, con creces. No interfiramos en la vida de nuestros hijos, en la vocación de nuestros hijos. Ayudémoslo a discernir, sí, ayudémoslo a madurar, sí, pongámoslo en contacto con un buen sacerdote, con una buena religiosa, por supuesto que sí, claro que sí, recemos por ellos, por supuesto es muy importante, pero respetemos la historia de salvación que Dios quiere hacer con tu hijo o con tu hija, que forma parte también de una historia de salvación que Dios quiere hacer contigo. Y termino leyendo nada más unas líneas, 3 líneas aquí o 4, con las que termina el Papa Francisco su mensaje para esta Jornada Mundial de las Oraciones que hemos celebrado ayer. Dice así, dice, una vez, entonces, hemos pasado por estas etapas a las que les acabo de decir, y esta agua se transforma en vino nuevo, entonces dice así el Papa, entonces nuestra vida se abre a la alabanza.
a la alabanza, una cosa impresionante, la alabanza, ¿no? Dice, esta es la última palabra de la vocación. Y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior de la bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y su turbación, abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor. Por eso nos dirigimos a ella y le pedimos que la Virgen María nos acompañe e interceda por nosotros. Y quisiera también que esta mañana terminemos dirigiéndonos nosotros igual a la Santísima Virgen María y saludándola con este saludo propio del tiempo pascual que ya todos ustedes ya conocen. Alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Muy bien, entonces Dios mediante nos vemos otra vez a las 7 p.m. para la Santa Misa, y les recomiendo a todos los que ayer no pudieron participar en la jornada de oración por las vocaciones de la Arquidiócesis, que entren en este mismo Facebook y busquen, están los dos videos muy bonitos. La primera parte de la jornada fue en el seminario Redentoris Mater y la segunda parte en el seminario San Jerónimo. En total, todo es un poquito largo, más o menos 2 horas, pero no tienen que ver, si no tienen tiempo no hay que verlo todo de una sola vez, lo pueden ir viendo por partecitas, van a ver que es muy muy bonito y que nos va a ayudar mucho a tener un panorama bastante amplio. Los jóvenes les animo, si sienten la llamada de Dios a ser sacerdotes, no se miren a ustedes mismos, fíense del Señor, contacten con uno de los seminarios y comiencen un proceso de discernimiento vocacional. Nadie te va a obligar a ser sacerdote, sería una cosa horrorosa. Nosotros no te vamos a presionar ni te vamos a lavar el cerebro. Lo que nos interesa a nosotros como iglesia es que cada uno descubra la llamada que Dios le ha hecho, a qué estado de vida te está llamando Dios. Y también para las chicas, se ha puesto un banner en el mismo Facebook, aquí este mismo Facebook, también para las chicas tenemos el Centro Vocacional para Chicas también. Ahí está el nombre de la hermana, de la religiosa encargada, también se pueden contactar con ella. Dios mediante, nos vemos a las 7 p.m. Buenas tardes a todos.